Bueno, Toniel, el año 2020 yo creo que toda esta generación, la tuya, la de más arriba, la de más abajo, todos la vamos a recordar demasiado bien. Eh, Particularmente a nivel mundial, todos tendremos un tema en común que será el tema del coronavirus, pero de manera particular como nación también tenemos muchas cosas que sucedieron en este año 2020 que hasta cambiaron un poco, yo diría que el curso de la política dominicana por todo lo que ella marcó, que venía, era una secuela del 2019, pero que en el 2020 como que se acentúa y se concretiza. Empezando el año, en febrero de este año 2020 estaban contempladas unas elecciones municipales que ya se veía que venían con problemas y efectivamente graves problemas que ya había denunciado Leonel Fernández para el 6 de octubre cuando el Partido de la Liberación Dominicana fue digamos que secuestrado por el partido, por el gobierno, por la cabeza de gobierno de entonces, Danilo Medina, y allí se hizo con ese poder lo que se le pegó en gana al presidente a lo interno de esa organización política y esto trajo consecuencias graves. Entonces, yo esa primera parte la quisiera analizar contigo, la parte política, ese juego entre la Junta Central Electoral, el gobierno central, cómo entre uno y otro aparentemente había demasiada, diría que sumisión de parte de la Junta Central Electoral hacia el presidente de la República por una serie de razones que todos conocemos y tiene que ver con, digamos que ese poder como lo ejercía Danilo Medina y los vínculos familiares de la mayoría de los jueces de esa junta de entonces, que muchos de ellos estaban nombrados en el gobierno. Y como uno de esos jueces, teniendo sus hijos, uno nombrado fuera del país, otro en instituciones importantes, con cargos importantes, la mujer por otro lado, el hijo por otro lado, el nieto, el que no sé quién, cómo decirle que no a una petición del gobierno. Eso trajo como consecuencia que lo que pasó en febrero, unas elecciones abortadas completamente, las elecciones municipales, Otoniel, unos equipos que simple y llanamente colapsaron el día de la votación. Muy temprano en la mañana tuvieron los propios jueces de la Junta Central Electoral, los miembros de esa junta, decir alrededor de las 11 de la mañana que las elecciones habrían sido, que tenían que ser canceladas porque simple y llanamente el sistema colapsó, Otonia. Mira, Lindsay, tú has puesto ahí un tema neural. Pienso que lo peor que le ha pasado a este país en los últimos años es cómo estaba y quién dirigía la Junta Central Electoral en el último cuatrenio, ¿verdad? En el último cuatrenio, en el periodo constitucional 2016-2020. Estuvo en manos inseguras, estuvo en manos de gente vacilante, de gente sin carácter, de gente sin sentido de la historia, de gente que no sabía aparentemente la responsabilidad que tenía en sus manos. Afortunadamente, este pueblo ha madurado tanto y ha avanzado. Y la clase política, hay que decirlo, sobre todo de oposición de entonces, que era por un lado Leonel Fernández, que ya había salido del PLD, y por otro, el actual presidente de la República, que, como muy bien luego se definió en las elecciones generales, tenía la mayoría de la oposición. Es obvio, eso era innegable. Y supieron manejar este asunto frente a este árbitro que no era tal,
y a este hombre, sobre todo el presidente de la Junta Central Electoral, un hombre sin carácter, y que eso hizo mucho daño a este país. Nosotros somos una vergüenza ahora mismo en términos institucionales, a nivel regional sobre todo, porque es la primera vez en la historia que unas elecciones, luego de iniciadas, se suspenden, se cancelan, se abortan en los términos en que aquí ocurre. Ni en Haití ocurre eso. En Haití la posponen, pero antes de iniciada la votación. Ni siquiera cerca del día de la votación. Aquí fue en medio de una votación. Y claro está, esto tenía ya como trasfondo el fraude de las primarias en el 6 de octubre, que tú muy bien señalas, en las primarias internas, con el padrón, otro de los desatinos y de los inventos, con el propósito de perpetuación en el poder del grupo, porque yo no quiero acusar ni siquiera a todo lo que es el PLD hoy. No, era un grupito que en forma corporativa desde el poder había secuestrado a ese partido y tomaba las decisiones por todos los demás. Y ahí nadie puede pensar, solo el grupo que estaba instalado en el Palacio Nacional. Y ya recordamos que todo esto vino por las transformaciones mezquinas y nocivas que se le hizo a la ley 3318, la ley de partidos políticos, que en principio era una buena iniciativa, pero que fue distorsionada en el Congreso justamente por ese grupo. Y ya tuvimos todos los desencuentros que se conocen, la suspensión de las elecciones, el despilfarro de alrededor de 2.000 millones de pesos que costó el sistema del famoso voto automatizado, que no era otra cosa que un voto electrónico, que se le cambió el nombre porque el voto electrónico estaba desacreditado en el mundo. Entonces se creó la farsa de que era un voto automatizado de fabricación casera, porque fue ahí en el patio de la Junta Central Electoral donde esto se diseñó. Y es un tema pendiente porque hay una instancia ante la Procuraduría General de la República, particularmente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de Delitos Electorales, que no ha sido encaminada a la investigación. Y pienso que un día deberá, ojalá el próximo año, esto pueda clarificarse, uno de los temas que están pendientes. Y luego vino entonces las reprogramadas elecciones que debieron efectuarse en marzo y que el partido de gobierno fue barrido. Esa fue la primera o la gran señal ya hecha realidad, porque ya se sabía lo que estaba ocurriendo. Solo ellos no lo entendían. Y finalmente entonces vino las elecciones presidenciales generales y congresuales, donde, donde el resultado no pudo ser, o sea, era lo previsible, pero incluso para muchos analistas fue hasta sorprendente la forma en cómo el gobierno fue barrido en el Congreso, sobre todo. Ya se sabía que iba a perder las elecciones presidenciales, era obvio, porque no tenía candidato y quien hacía las veces como tal era un hombre que no tenía las condiciones mínimas siquiera para ser candidato de un partido como lo fue, el Partido de la Liberación Dominicana, y ya sabemos lo que aconteció. En el Congreso, el partido de gobierno, entonces, perdió 26 de 32 senadores, ganó 6. Y de esos 6, luego del 16 de agosto ha perdido 3. Y le quedan 3. O sea, indica que de 30 senadores que tuvo, hoy el PLD tiene una matrícula de 3 senadores. Eso es casi sin representación. No tiene poder legislativo, o sea, no tiene poder en el Congreso de la República que pueda hacer variar una legislación. Ya sabemos que como consecuencia de eso perdió o no tuvo, porque no cuenta con la segunda mayoría en el Senado de la República, un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, aunque mantiene el representante de la Cámara de Diputados y mantiene el presidente del Poder Judicial, que todos sabemos que es un dirigente del PLD, un hombre de Danilo Medina y Gustavo Montalvo, eso lo sabemos todos. Él es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero es un hombre de ese grupo. Nunca fue peledeísta, pero sí es del grupo de Montalvo y Danilo Medina, que en el gobierno y antes de llegar al gobierno ya lo habían
No, y hacía y era militante porque él hacía campaña y todo lo demás. Y se vieron varios Lo que digo videos. es que nunca fue, porque yo fui del PLD, ¿verdad? Sí, Ahora sí. estoy a pasar al pueblo, yo era del PLD por 30 años y sé quién era o no PLDista. Él nunca fue PLDista. Él Él estuvo llegó, con Danilo todo el tiempo. no, él llegó a partir de 2011, se sumó a la campaña de Danilo. Recuerda que él era él dirigía la escuela de la judicatura. Renunció, se sumó a la campaña, al equipo técnico de Danilo, que dirigía Montalvo. De ahí pasó a ser viceministro de la presidencia, luego director de CIRD, no, de Indotel, finalmente, y de ahí a la Suprema Corte de Justicia. No es un cuadro formado políticamente en el PLD, lo que quiero decir, ni fue de ese partido, del PLD de Voz nunca fue. Él fue Un del hombre PLD cercano a Danilo. y Danilo Medina, y hoy es presidente de la Suprema Corte de Justicia en esa condición. Esa es la realidad. Entonces, Así es. así ha sido el año en esa, ¿verdad? A grandes rasgos en temas políticos, donde el Partido de Liberación Dominicana pasó de ser la primera fuerza, poderosísima fuerza política, casi invencible, imbatible, a disminuirse prácticamente a la nada. Y surge entonces de esa gran división de octubre, finales del año pasado 2019, entonces surge una nueva organización política que lidera el presidente Leonel Fernández y pienso que es el gran acontecimiento de los últimos años, ese gran cisma en el PLD y la incursión de una nueva organización que en apenas meses se convirtió, como ya he dicho, en la segunda mayoría en el Senado de la República, con una representación importante en la Cámara de Diputados, con alcaldes, con regidores, con directores de distritos municipales y locales, en fin, con autoridades en todo el territorio nacional, con una votación importante, relevante, que lo coloca como el tercer partido y dentro de la categoría de los partidos mayoritarios, conforme a la legislación nuestra, de manera que ese es un gran acontecimiento político que vino a reconfigurar el panorama político y no podía ser distinto, porque el liderazgo del presidente Leonel Fernández es inmenso, eso todos lo reconocemos, eso lo saben sus adversarios, eso lo dicen hasta sus más enconados enemigos políticos, que el capital con que cuenta en términos políticos, en términos de visión, en términos de estrategia, en términos de su figura, de lo que él representa. Entonces, esto sirvió y fue, yo diría, el principal y casi único elemento que motorizó la, claro, junto a las ideas y las luchas, las causas por las que se lucharon, que fue la reforma constitucional, el impedir la perpetuación del grupo dominante en el poder, en fin, todo esto condujo a la formación de esta nueva organización política que es la Fuerza del Pueblo. A propósito del presidente Leonel Fernández, aprovecho para felicitarle públicamente que estuvo recientemente De de cumpleaños, cumpleaños, ¿sí? celebrando su natalicio ahí. 26, Sí. y vi que fue un acontecimiento sin precedentes porque fue un cumpleaños por la vía digital. Sí, Para que vea cómo es que se celebran ahora los cumpleaños así también. es. Bueno, cuando yo cumpla años, que no va a ser ahora, pero cuando Ajá. cumpla voy a ver si todavía esa modalidad funciona. Muy difícil, Es barata también, sí, sale más económica. muy económica. Pero mira, eso que yo escuchándote, me, me pasan por la cabeza, ¿no? Todas esas imágenes, esos momentos, y son como esos flash que me pasan de momentos importantes y hasta sentimientos que se produjeron en cada ciudadano que estuvo observando de cerca o a través de una pantalla de un televisor todos estos acontecimientos. Y yo realmente, cuando tú hablas de los miembros pasados de la Junta Central Electoral, la forma irresponsable en que actuaron, yo me preguntaba mientras tú hablabas, pero por ser ellos apellido Castaño Guzmán, Inverbrugal o el otro, no recuerdo el apellido,
por ser ellos quienes son, no va a haber justicia. Por ser ellos apellidos sonoros de esta sociedad, se va a dejar pasar por alto un crimen tan grande como el que cometieron esos jueces sinvergüenzas, porque todos, desde las mujeres hasta los hombres, los 5 son unos sinvergüenzas, unos traidores a la patria. Yo no puedo decir lo contrario. A veces me decían, Lindsay, tú eres muy dura, tú eres, pero ¿qué dura de qué? Yo no soy ningún dura. Duros fueron ellos, irresponsables fueron ellos, caraduras fueron ellos, que engañaron a este país, que se burlaron de la sociedad dominicana, que además nos hicieron gastar todos los recursos que ustedes se puedan imaginar. Y ellos se quedaron muy floreteando, muy felices y contentos. Y ahora ellos se van por la puerta grande. Estoy segura que están recibiendo cheques de 200 y pico de mil de pesos cada uno de la costilla de nosotros todos los meses porque se retiraron y ellos están felices en sus casas. Mientras que, no, todo sigue igual y dejar hacer, dejar pasar y yo me lavé las manos como Pilato, ya yo cumplí y yo me voy. No, ¿y dónde está el régimen de consecuencia? ¿Y quién es que lo va a hacer cumplir? Pero además, mientras hablabas, también recordaba cómo una gran parte de la sociedad dejó que se asesinara todo un proceso, que lo asesinaran. El sacrificado, Leonel Fernández, pero en el fondo la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque mira, Otoniel, si tú crees que eso no tuvo consecuencias ni la va a tener a futuro, el que hayan permitido tanto los jueces de esa Junta Central Electoral como muchísimos empresarios, la sociedad civil y todas esas fuerzas representadas en esos grupos de poder, la oligarquía, permitió que a Lionel se le dieran todas esas estocadas, que era lo mismo que dársela al pueblo dominicano o a una representación muy grande y muy importante de ese pueblo dominicano, porque tú te crees que no todo el mundo no sabía que esos equipos estaban amañados y que, como tú muy bien señalas, fueron hechos en el patio de la Junta Central Electoral sin ningún tipo de criterio, sin ninguna supervisión, sin pasar por ninguna revisión de ningún organismo internacional ni nada. Y tú te crees que todo eso de otros partidos de oposición que les convenía, porque le convenía que el PLD se dividiera, permitieron esa sinvergüencería, esa masacre que cometió Danilo Medina. Se le permitió, pero todo el mundo sabía muy bien a lo que iba y lo que iba a suceder ese 6 de octubre. Entonces yo digo, perfecto, el juego de la política es como en el juego del amor, dice que todo se puede, pero ni en el amor todo se puede, ni en la política tampoco. Yo no creo en eso. Porque no es verdad, a mí me quieren si me quieren, pero no es verdad que yo voy a hacer como mucha gente que acuden a cualquier tipo de mañas, de que para que una gente me quiera. Usted me quiere si usted me quiere, y punto. Eso no es obligado. Y entonces acuden a hacer una serie de artimañas. Ok, que en el juego de la política, pero siempre y cuando sean con normas y reglas que siempre estén, o no, usted no se tenga que avergonzar de esa práctica, de lo que usted está haciendo. No, pero ahí se hizo de todo. Ahí se hizo de todo. Y fue lo que se pretendió luego hacer en febrero, que eso, como tú bien señalas, eso no tiene precedente en la historia de la República Dominicana, que un proceso ya iniciado de repente a las 11 y pico de la mañana diga, mira, se suspende, abortado el proceso. No hay forma. Entonces, eso va a traer consecuencias. Todavía esa secuela se queda. No es verdad que eso ha desaparecido. Y si no se toman medidas y cartas en el asunto, ya sea para este próximo año, entonces vamos a tener un proceso electoral que va a venir, que aunque lo veamos lejos ahora, a final del año que viene, señores, vamos a estar hablando otra vez de política y de campaña y ya ustedes verán cómo es que va a estar esto. Que no le quepa la menor duda a nadie, Otoniel. Pero Lindsay, el año no ha concluido, el 2020, apenas hace unos 3, 4 meses
que se instaló el nuevo gobierno. Y si uno ve los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo, ya más se habla de política. Más que de pelota, que a propósito estamos en el torneo invernal, pero la gente habla más de política y vemos incluso ahora con motivo justamente del cumpleaños del presidente Fernández, había gente ya promoviéndolo, otros descartándolo, algunos llegaron a decir que debía ya retirarse, pasar a ser consultor, llegó uno a decir. Hubo un amigo mío y tuyo que tuvo la osadía de decir que no estaba en capacidad de competir con él sobre temas del siglo XXI. Ah, no, ese no es amigo mío. Eso no es amigo mío. Yo, los amigos que yo tengo son pocos y los tengo en un nivel muy alto, así que esa cosa no es amiga mía. Un conocido tuyo, entonces. Eso lo conozco yo porque tengo un medio de comunicación. Ya, entonces, para que veas que sí, la gente ha continuado en la política, porque este país es así. Tal vez Parece eso un hace, grupo de gallo loco por ahí. tal vez eso hace que la gente pueda distraerse, pueda de alguna forma expulsar lo que siente. Algunos, como tal vez el amigo que cito, puede esparcir sus sueños o sus frustraciones. Eh, en fin, hay de todo en la vida del Señor. Pero hay que señalar, Lindsay, a propósito de lo que decíamos, de que hubo una institución, varias, el Congreso fue una vergüenza también, el Congreso pasado de la República. La Junta Central Electoral, bueno, esa está coronada, esa se lleva lo máximo galardón en irresponsabilidad y en todo un desastre institucional, pero hay otras instituciones que hay que resaltarlo. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral dieron batalla, se plantaron al poder, demostraron que ahí la institucionalidad operó, que las amenazas, chantaje, todo cuanto se hizo, no pudo obrar, no pudo alcanzar sus objetivos, y el Tribunal Superior Electoral adoptó sentencias que fueron reconocidas por toda la comunidad jurídica y los segmentos de grupos de sociedad civil y estos que están comprometidos con la institucionalidad y la democracia. Claro, no le gustó a grupos de poder. Y tú también decías, que hay que decirlo, hay que recordarlo. Cuando la Junta Central Electoral hacía todo aquello, incurría en todos los demandes, en todo, cómo se materializó aquel fraude del 6 de octubre, el CONEP, ese grupo, fue a darle respaldo. Oh, sí. Y que todo estuvo bien. Después resultó que no todo estaba bien, que todo estaba muy mal. Porque ya dijimos, y el país conoce, pero siempre hay que volverlo a resaltar, ya conocemos el episodio vergonzoso de febrero, con la suspensión de las elecciones, por el colapso masivo del voto automatizado, al intentar nueva vez repetir la hazaña del fraude, pero con una modalidad distinta a través de los equipos, con la carga de la boleta electoral. ¿Cuál fue justamente la más perjudicada? La Fuerza del Pueblo y sus aliados. El partido de gobierno de entonces, en ningún caso, y sus aliados, estuvo afectado. No hubo una sola queja de que sus candidatos no aparecían. Claro, porque esa era la modalidad del fraude. Lo que ocurre es que, como el IFES, hay que recordarlo, el IFES había impuesto 9 medidas de seguridad, lo que indica que esas medidas no estaban para las elecciones primarias cuando se dio el fraude. Al imponer las medidas de seguridad, intentar de maniobrar el software y hacer repetir el fraude, entonces las medidas de seguridad intervinieron e impidieron que se materializara aquella hazaña mafiosa, claro está. De manera que esa es la realidad, esa es la verdadera historia, aunque quiera matizarse, aunque quiera ocultarse, aunque quiera decirse todo lo contrario o argumentarse en contra de esto, esa es la gran verdad.
y un día tendrá que esclarecerse. Bueno, Toniel, pues así finalizamos el día de hoy, martes, ya 29 de diciembre. Yo espero que tú tengas un feliz año, un feliz cierre de año y, por supuesto, que le des la bienvenida al 2021 sano y salvo junto a toda tu familia, que eso es lo más importante. Que así sea, Lindsay, igual para ti, para los que nos ven, y que estos días que quedan del 2020 lo pasemos en tranquilidad, que nos cuidemos todos y que al final, ahora, para la celebración de Año Nuevo, que lo hagamos con mucha madurez, con mesura, que con tranquilidad, no nos expongamos, el virus anda en la calle, anda suelto, eh, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros cercanos y vamos a preservar nuestra salud para que podamos ver el 2021 y seguir dando batalla. Si Que Dios quiere, así sea. entonces ya será el próximo año que estaré contigo y con ustedes, si así Dios lo permite. Que así sea. Bueno, pues así despedimos el día de hoy, queridos amigos. Mañana estaremos como siempre con todos ustedes. Pasen un feliz día.